Bueno, la ventilación de alta frecuencia, cuando la definimos, se define como una forma de ventilación mecánica capaz de ventilar de forma adecuada los pulmones a altas frecuencias, son frecuencias suprafisiológicas, mientras se mantienen bajas las presiones medias en la vía aérea, con un volumen corriente que puede estar alrededor o igual o un poco menor que el volumen corriente de espacio muerto. Ese debe ser la conceptuación cuando consideramos ingresar a un paciente en ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Sobre la ventilación convencional, las ventajas potenciales que ofrece esta modalidad ventilatoria son precisamente el uso de volúmenes corrientes bajos y la posibilidad de que tengamos el manejo o el dominio de la presión media de forma independiente para poder solucionar los problemas de oxigenación y de forma independiente tengamos cómo solucionar problemas ventilatorios a partir de la amplitud que programamos. Entonces, esto es una metodología o una estrategia que realmente supone muchas ventajas sobre la ventilación convencional. Y a mi modo de ver, resulta ser más simple a la hora de programación, de ajustes de parámetros ventilatorios que la ventilación convencional. Entonces, a diferencia de otras modalidades, lo que busca es abrir el pulmón, pero mantenerlo abierto. Además de abrirlo, sí, lograr reclutar, es lograr ese reclutamiento sostenido de la unidad alveolar. Para ello, pues, utiliza de forma continua volúmenes corrientes pequeños. Eso es definitivo. En comparación con una ventilación convencional, normalmente hoy, si mantenemos la estrategia de protección pulmonar, cuando ventilamos a los pacientes, estamos hablando de volúmenes de entre 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso, que sería lo ideal cuando hablamos de los pacientes neonatales. Así que el volumen que yo debería de ajustar en ventilación de alta frecuencia solo debería corresponder a de 1 a 2 mililitros por cada kilogramo de peso, ¿sí? Comparado con una estrategia convencional. Tal vez esta información está un poquito de anterior, porque hoy siempre le apostamos a la protección pulmonar y eso pues implica cada vez menos volumen corriente, porque sabemos que es lo que genera más daño en la fibra. Entonces, en ese sentido, es bastante la diferencia en términos de volumen, pero en términos de frecuencia también hay bastante diferencia de la ventilación de alta frecuencia, que utiliza frecuencias suprafisiológicas, alrededor entre 240 a 900 respiraciones por minuto, porque esta medición se hace en hertz. Y bien saben que cada hertz corresponde a 60 respiraciones por minuto. Y el rango de hertz que programamos o que tenemos disponible en los ventiladores con la modalidad corresponde a hertz hasta 20. Entonces, estamos hablando de frecuencias verdaderamente altas. El modo exacto por el cual a través de esta estrategia ventilatoria se logra el intercambio gaseoso todavía no está completamente aclarado ni diferenciado. Son varios los mecanismos por los cuales se logra el adecuado transporte de gas y consecuente intercambio gaseoso. Pero digamos que a lo largo pues de lo que hemos entendido con la ventilación de alta frecuencia, definitivamente esos mecanismos corresponden a que se realice ventilación alveolar directa, ¿sí? Volúmenes pequeños que llegan directamente a las unidades alveolares más proximales, y de esa manera es uno de los mecanismos. Pero también está la difusión molecular, el mezclado cardiogénico, la dispersión, la velocidad simétrica, el efecto Pendeloof. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí en esta gráfica podríamos ver en la bifurcación y en lo que corresponde a el traslado del gas, inmediatamente se logra a través la fuerza que ejerce el pistón, es la presión de amplitud, y por lo tanto es resultante del volumen que va a estar obteniéndose a nivel pulmonar, y son diferentes mecanismos los que logran el efecto que resulta de la ventilación de alta frecuencia.
Estos efectos corresponden a un mayor transporte longitudinal de gases que hace que se genere la dispersión del mismo. Hay, como les decía, cierta ventilación alveolar directa. Hay intercambio pendular de gas entre un alvéolo y otro, ya lo vamos a ver, y hay mayor mecánica respiratoria y función hemodinámica. ¿Cómo resulta esto? Como yo tengo el dominio de la presión media de la vía aérea, ¿sí? Tengo la posibilidad de ajustarla de acuerdo a la necesidad del paciente en pro de mejorar el reclutamiento alveolar, pues esa mejoría del reclutamiento va a mejorar la compliance de ese pulmón, y por lo tanto la relación ventilación-perfusión pues se va a ver favorecida, y esto obviamente al mejorar la ventilación, gracias a esta mejora de la compliance, hay disminución de la resistencia pulmonar. Entonces, digamos que todo confluye para lograr el efecto, pero como estrategia, digamos que es importante que a la hora de instaurarla tengamos en cuenta que son diferentes los mecanismos por los cuales se logra el transporte de gases durante tipo de ventilación. Nuevamente, ventilación alveolar directa, el movimiento entre un alvéolo y otro denominado efecto Pendelouf, el perfil asimétrico de velocidad, ¿sí? Dependiendo de cómo se vaya generando la bifurcación, el flujo cambia obviamente la forma en que se está transportando, el flujo del gas, la difusión molecular y la mezcla cardíaca. En cuanto a la ventilación alveolar directa, digamos que es lo más simple, y lo que ocurre inmediatamente se transmite esa fuerza de vibración gracias al movimiento del pistón, porque estamos hablando de ventilación de alta frecuencia netamente oscilatoria. Sí, hay otros tipos de ventilación, pero digamos que actualmente, y entiendo que a nivel de la región, hay ventiladores importantes actualizados de alta gama que manejan esa tecnología de esa manera, de forma oscilatoria. Ya los anteriores, y de hecho pues es digamos como la tecnología que resulta ser más potente a la hora de transmitir esa presión, y por lo tanto en la medida que las primeras unidades, después de recibida esa fuerza o esa presión transmitida por el pistón, son las unidades que inicialmente se benefician o en las que funciona el mecanismo de ventilación alveolar directa. Sucede directamente en las unidades proximales, en toda la vía aérea proximal, y que pues cuentan con mínimo espacio muerto, y por eso son las primeras que reciben el flujo, y por lo tanto el intercambio gaseoso pues va a ser efectivo a través de este mecanismo en esas unidades proximales. Esto es lo mismo visto de otra manera. Entonces estamos hablando de las unidades proximales. El fenómeno Pendelouf es el intercambio que ocurre entre las unidades alveolares adyacentes con diferentes tiempos constantes. Recuerden que el tiempo constante de cada unidad está determinado, cada unidad alveolar está determinado por la compliance y la resistencia. Si nos enfocamos en un paciente que necesita alta frecuencia, pues es un paciente que seguramente tuvo ya fracaso de la ventilación convencional, y por lo tanto pues problemas más en oxigenación y ventilación, y por lo tanto nos estamos enfrentando a unidades alveolares difíciles de ventilar, difíciles de abrir, y pues por eso la indicación de la alta frecuencia. Y por lo tanto son unidades que tienen diferentes compliance, diferentes resistencias, y por lo tanto hay diferencias sutiles en el tiempo que ellos necesitan obviamente para hacer la apertura R y lograr obviamente ese llenado y intercambio gaseoso. Entonces, ante esa, digamos que esa condición de diferentes tiempos, si este se llenó un poco más, entonces va a favorecer el inmediatamente al lado por una diferencia de presiones. Entonces, cuando aumentamos la frecuencia respiratoria en forma importante, que es lo que ocurre en la alta frecuencia, esas diferencias en los tiempos constantes entre alvéolos vecinos generan esa diferencia de presión, ¿sí? No es igual que tiene mayor resistencia, como vemos, va a necesitar menos tiempo para llenarse que este. Este tubo, se le nota obviamente que
está un poco más complaciente, menos resistivo y por lo tanto su tiempo de llenado y cierre va a ser un poco mayor. Y ahí entonces es que se genera la diferencia de presiones y el efecto obviamente de ventilación a través de este fenómeno Pendeloof. La dispersión convectiva axial hace referencia a los flujos de velocidad del gas en la vía respiratoria que son asimétricos a partir de la alta frecuencia y se acentúan en las bifurcaciones bronquiales. Entonces, la bifurcación acelera o hace que se altere más ese flujo a la hora de la inspiración que durante la expiración y por lo tanto esa turbulencia que se genera, que está aumentada, produce una elevada mezcla entre el gas y se facilita, favorece la dispersión como tal del flujo durante la oxigenación. Y lo que sucede con la dispersión aumentada es que cuando estamos con un paciente en frecuencia alta, dentro del, digamos que dentro del árbol bronquial, ¿sí?, el flujo que se genera de forma turbulenta por la fuerza que ejerce el pistón para trasladar la presión hacia la vía aérea, entonces esto conlleva una gran mezcla de gas entre el flujo central y el que está en la parte lateral. Entonces, de esa manera, pues estamos favoreciendo la mezcla de gases y estamos favoreciendo, obviamente, la mejora en la oxigenación. Cuando la presión se aplica de forma lenta a un gas, la velocidad de todo el gas es relativamente la misma en toda la vía aérea. Pero si se aplica a gran velocidad, que es lo que sucede en la alta frecuencia, el gas no se acelera de forma uniforme, sino de forma pues que no lo es. Al no ser uniforme, pues obviamente hace que la velocidad del gas sea mayor en el centro que en la periferia y por lo tanto favorece la llevada del flujo hacia la unidad alveolar. Entonces, como ven, son diferentes los mecanismos, va dependiendo obviamente de la ubicación del flujo, de acuerdo a la bifurcación, de acuerdo a cómo estén los tiempos constantes de cada unidad alveolar. Este está un poco más cerrado, pero lo que busca, en la medida en que después de conectado el paciente, lo que busca la alta frecuencia es homogenizar la ventilación. Tal vez esto visto de una manera inicial sería el panorama, pero en la medida en que el tiempo se va dando y vamos valorando el efecto de la alta frecuencia, es buscar ubicar la ventilación de ese paciente en una zona segura, lograr apertura alveolar uniforme y mantener el reclutamiento que necesitamos para favorecer la oxigenación y la ventilación. Entonces son diferentes los efectos, el flujo, dependiendo de donde se ubique, de acuerdo al transporte del mismo, se torna en unos sectores más turbulentos que en otras, y la bifurcación o el ensanchamiento de la vía aérea, pues favorece de alguna manera el transporte de ese flujo de gas hacia las unidades alveolares y logra finalmente el efecto que se obtiene con la ventilación de alta frecuencia, que es ese reclutamiento y mantener ese pulmón abierto. Entonces, la estrategia de optimizar la expansión pulmonar en alta frecuencia está encaminada a mejorar el intercambio gaseoso y mejorar esas propiedades mecánicas del pulmón, favoreciendo la compliance y siendo muy, digamos que, acogiéndose a la dinámica que tiene normalmente la mecánica pulmonar del neonato. ¿Ya? Promueve una distensión más uniforme, reduce el escape aéreo, ¿sí?, por el manejo de los volúmenes pequeños, disminuye la concentración de mediadores inflamatorios del pulmón al ser comparado con la ventilación convencional, porque sabemos que lo que evitamos con la alta frecuencia es esa apertura y cierre cíclico de la unidad alveolar, que es lo que ocurre cuando estamos ventilando al paciente de forma convencional, ¿sí? Y además, la ventilación de alta frecuencia enfatiza el reclutamiento alveolar y la mantención
de la presión de distensión aérea sobre la presión crítica de cierre. Buscamos que esa presión crítica de cierre se mantenga lo menos lejana de esa presión de apertura para evitar precisamente ese cierre cíclico, que es lo que genera la mediación de todas esas, la producción de todos esos mediadores de inflamación. ¿Cuál es la ventaja de la BAFO frente a otras modalidades de alta frecuencia? Que, como les digo, ya actualmente toda la tecnología de alta frecuencia está enfocada en ser tipo oscilatorio, porque definitivamente permite una eliminación de CO2 de una forma mucho más segura y efectiva. No hay riesgo de atrapamiento de aire. Entonces estamos hablando de que es una ventilación que mantiene y favorece la expiración activa, y por lo tanto esa expiración activa se logra gracias al movimiento como tal del diafragma o tipo pistón, que es lo que produce la onda oscilatoria, y el envío pues de la presión de manera uniforme hacia la vía aérea. La BAFO, en la BAFO la oxigenación y la ventilación pueden ser manejadas de forma, digamos que por el operador y de manera independiente. Si mi problema es de oxigenación, pues yo tengo la variable de ajuste para solucionar ese problema, y si al contrario la situación es crítica en términos de ventilación, pues yo también tengo cómo ajustar a través de las variables la estrategia, definirla. Ya lo vamos a ver. Si estamos hablando de oxigenación, pues estamos hablando directamente de una adecuada regulación de la presión media de la vía aérea, ¿sí? Que yo puedo estar todo el tiempo monitorizando, definiendo, optimizando, buscando el valor óptimo de presión media para mejorar obviamente la oxigenación, y por supuesto que la concentración de oxígeno también va a ser más efectiva a la hora de la entrega. Y la ventilación se ajusta a través de la amplitud o el delta P, depende pues obviamente de cómo esté la denominación en el ventilador, y la frecuencia, y de forma también coayudante la relación IE que yo pueda ajustar. Aquí obviamente agregamos una nueva manera de ajustar y de favorecer la ventilación, y es a través del volumen garantizado, que también está disponible en la mayoría de la tecnología, o el volumen óptimo o volumen regulado. Bueno, se denominan de diferentes formas, pero se reconoce como volumen garantizado, y es una manera muy efectiva porque yo puedo amarrar el volumen, porque si bien es cierto, la ventilación de alta frecuencia, digamos que usa volúmenes pequeños, pero cuando no tengo amarrado el volumen pueden ser aumentos y disminuciones inadvertidas del volumen, y al final pueden estar generando daño. Entonces ya vamos a ver que actualmente el volumen garantizado ha cogido muchísima fuerza, o sea, BAFO más volumen garantizado ha cogido muchísima fuerza en términos de seguridad para el paciente y de favorecer muchísimo más el resultado de la ventilación de alta frecuencia. La posibilidad de ventilación de cualquier paciente, pues hasta hace poco digamos que era la estrategia que, mejor dicho, la que casi ni siquiera se considera, porque estaba definida como una estrategia bastante difícil de llevar a cabo, y realmente es que no, inclusive la verdad es que sigue siendo de forma prioritaria el uso en neonatos, aunque pues ya hay tecnología inclusive para ventilar pacientes más grandes a través de la alta frecuencia, y tal vez esa era la limitación que hubo antes. En todo caso, para referirnos a neonatología, realmente es una muy buena estrategia. Interesante pues que es una tecnología, pues una estrategia ventilatoria, perdón, en la que yo puedo también asociar otras terapéuticas, ¿sí? Como hacer la terapia combinada con óxido nítrico, si tenemos la posibilidad, Heliox, y también insuflación traqueal de oxígeno líquido. Para el manejo de las patologías, pues se tendría que definir la patología, si es una patología de bajo volumen, si una patología de alto volumen, y de esa manera a la hora de iniciar la estrategia ventilatoria, pues tendríamos que definir qué tipo de patología es, y de esa manera pues
poder ajustar las variables. Es muy importante, ¿por qué? Porque pues va a depender si es una fuga de aire, ¿sí? Un tipo de patología de fuga. Entonces, en ese sentido, yo tendría que colocar una presión media de la vía aérea por debajo de la que estoy obteniendo en la ventilación convencional, pues para no favorecer la fuga de aire, sino al contrario, controlarla. Y entonces ahí se denominaría una patología de alto volumen. Una patología de bajo volumen sí implicaría un inicio con una presión media por encima, entre 2 hasta 5 centímetros de agua de presión por encima, para buscar obviamente mejorar y optimizar lo que te necesitamos, o sea, esa patología. Y de esa manera, una vez instaurada la ventilación, ir valorando de acuerdo a la presión arterial de oxígeno y ir valorando de acuerdo a la posibilidad de sobredistensión o no, si el paciente necesita más presión o no, pero digamos que ese sería el punto de partida de acuerdo a cada patología en términos de la presión media. Y lo que les decía, ¿qué es lo que pretende la ventilación de frecuencia a través del ajuste independiente de la presión media de la vía aérea? Optimizar el volumen pulmonar. ¿Por qué? Porque yo necesito llevar a ese paciente a una zona segura de ventilación que evite esas dos zonas de daño que normalmente son las que estamos todo el tiempo tratando de no cruzar durante la ventilación mecánica convencional, que son la zona de sobredistensión o la zona de reclutamiento. Ambas son igual de deleterias y estamos hablando pues de bajo volumen pulmonar, de reclutamiento y atelectasias, o caer en alto volumen llevando al paciente a sobredistensión y volutrauma. Entonces, es el objetivo, es la meta que siempre debemos trazarnos fisiológicamente hablando a la hora de ingresar un paciente a la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, mantenerlo en esa zona. ¿Cuáles son los parámetros de ajuste? Como les decía, a mi modo de ver, es una estrategia ventilatoria, una modalidad que es mucho más simple porque solo incluye 4 variables, bueno, más la FiO2 que siempre tenemos que tenerla pues controlada, pero en ese sentido, la presión, la forma de onda que oscila en torno a una presión media de la vía aérea, es decir, el paciente va a respirar sobre ese nivel de presión, y por lo tanto pues corresponde a la presión media de la vía aérea, que ya va a estar determinada por la patología que estemos ventilando, si es de bajo o de alto volumen. La amplitud de la forma de onda, es decir, es la presión, es la fuerza con la que el pistón se mueve para lograr y producir la oscilación en la vía aérea y generar, al final la amplitud es la que define el volumen que voy a entregar al paciente, ¿ya? O sea que está directamente relacionado con el volumen, y de esta ajuste de amplitud pues depende el volumen resultante, y recuerden que debe estar cerca o igual al volumen de espacio muerto. El volumen de espacio muerto pulmonar, o sea, el volumen de espacio muerto corresponde a entre 1 a 2 mililitros por cada kilogramo de peso. Así que esa debe ser la métrica. En todo caso, recuerden que actualmente el volumen garantizado ha favorecido muchísimo el uso de la ventilación de alta frecuencia, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, tal vez siempre este era el reto. ¿Cuál era la amplitud que realmente era la que estaba logrando? Y desafortunadamente, ante la dinámica de la mecánica ventilatoria pulmonar del neonato, que es muy cambiante y es bastante dinámica, esos volúmenes, o sea, esas presiones de amplitud a veces se desfasaban o se desfasan porque los volúmenes pueden de forma inadvertida aumentar o disminuir sin tener yo ese control que yo necesito y quiero garantizar al tener al paciente en alta frecuencia, porque quiero favorecer esa zona segura de ventilación. Entonces, digamos que la amplitud ahora cumple un papel importante sumándose al volumen garantizado. Y la frecuencia, pues son el número de ciclos oscilatorios por segundo. Recuerden que está en hertz, correspondiendo a 1 hertz igual a 60 respiraciones. La relación IE
En algunos ventiladores se está determinado por porcentaje, teniendo en cuenta que el 33% es más o menos una relación IE de 1 a 3, así que tendríamos que correlacionar un poco la relación IE con lo que siempre buscamos a la hora de programarla en términos de ventilación. Si hablamos de los parámetros iniciales, pues la frecuencia, perdón, está determinada y va a depender obviamente de la tecnología del ventilador y del peso del recién nacido. Estamos hablando que las tecnologías normalmente tienen un rango de ajuste que llega hasta los 20 Hz y ahora pues que haciendo referencia a cuál es la frecuencia respiratoria ideal, va a depender del tamaño del paciente. Entre más chiquiticos tenemos que limitar el volumen corriente y por lo tanto la frecuencia tiene que ser más alta. Entre menos prematuros, pues la frecuencia puede estar un poco más cercana a 10. Pero sin miedo, las frecuencias debemos programarlas altas porque eso va a limitar la necesidad de volumen corriente, ¿ya? Y me va a permitir tener un manejo mucho más efectivo de la ventilación. La FiO2 debe corresponder a la misma que venga manejando y la amplitud pues debe ser aquella que logre conseguir el correcto movimiento de la pared, ¿sí? Porque la amplitud yo la valoro de acuerdo al volumen que obtengo, pero también de acuerdo a cómo está vibrando ese tórax de mi nené. Entonces también eso es una valoración que se tiene que hacer en el minuto cero del inicio de la ventilación. Yo debo de palpar de forma simétrica a lo largo y ancho de los hemitórax la vibración y obviamente correlacionar con el efecto sobre el volumen, manteniendo un volumen efectivo. La presión media, como les decía, va a depender del tipo de patología, pero si es una patología de bajo volumen, entonces 2 centímetros de agua, inclusive 5 centímetros superior a la que venía manejando en la convencional y corresponderá a la misma cuando estamos hablando de fuga de aire o síndrome de escape aéreo. Listo. En cuanto al manejo del CO2, estamos hablando que si tenemos ventilación de alta frecuencia pura, es decir, cuando hablo pura es que no tengo la posibilidad de ajustar volumen garantizado, el manejo del CO2 se realiza de acuerdo con la frecuencia y la amplitud, que ya bien saben es lo que resulta en el volumen que yo estoy proporcionando al paciente, ¿sí? Usualmente el CO2 lo modificamos directamente con la amplitud, ¿sí? Con el ajuste de la amplitud, porque pues es quien me va a determinar el volumen y es directamente proporcional con el barrido. Entonces, en la medida en que aumente la amplitud es que estoy objetivizando ese ajuste a barrer CO2, ¿ya? A mayor amplitud, mayor barrido, y a menor amplitud, menor barrido, ¿sí? Menos volumen, menos barrido, más volumen, más barrido, pero la tecnología actual me permite valorar un coeficiente de barrido de CO2, que es el delta de CO2, y a través de él también yo tengo que estar muy pendiente de monitorizarlo, porque obviamente me va a demostrar si estoy logrando el objetivo, ya sea mejorar el CO2 o retener un poco el CO2. La vibración óptima es aquella que logra mover el tórax hasta la región umbilical, y la forma pues de lograr definir bien que esa amplitud es la adecuada, es lograr pues ese volumen corriente. Pero nuevamente tengo que reiterar que esta ventilación de alta frecuencia oscilatoria pura, a pesar de que ha sido, o sea, que lleva un tiempo altísimo y que en neonatos esto ya es historia, actualmente, a pesar de que hay mucha estrategia de uso y digamos que experiencia en el uso para lograr obviamente mantener el nivel de CO2, actualmente pues se ha demostrado a través del volumen garantizado que no era tan bueno como creíamos, sobre todo por esa dificultad que tenemos de esos cambios inadvertidos de mecánica ventilatoria que por más que ajustáramos la mejor amplitud, generaban aumentos del volumen de manera inadvertida, no controlada, y por lo tanto, hoy por hoy se ha podido demostrar que amarrar el volumen pues favorece una mejor ventilación, o sea, hacer los ajustes con el manejo de la frecuencia
para mejorar el CO2 y no a través del volumen. Entonces, este es el manejo del CO2 cuando hablamos de la ventilación alveolar pura, perdón, ventilación de alta frecuencia pura, que no me permite hacer el ajuste del el volumen garantizado. En el caso de la frecuencia, que está dada por Hertz, es inversamente proporcional al CO2. Sí, entonces, en ese sentido, si tenemos este tipo de ventilación pura, buscamos titular el CO2, perdón, titular la frecuencia a un punto en el que yo pueda mover a través de la amplitud el CO2, porque cuando estamos con un paciente en alta frecuencia, el coeficiente de barrido de CO2 es mucho más determinado por el volumen que por la frecuencia. Y por lo tanto, ante la necesidad de ajustar la frecuencia para mejorar o mantener el CO2 efectivo, en vez de aumentar, yo tendría que disminuir. Entonces, por eso hay que tratar de tener titulada la frecuencia lo más alto para poder hacer ajustes de forma inversamente proporcional a la frecuencia si llegara a ser necesario, ¿ya? Entonces, un mayor barrido se logra con menor frecuencia y un menor barrido con mayor frecuencia. En la mayoría de los casos se recomienda usar frecuencias respiratorias altas para favorecer un menor volumen y menor daño. Entonces, eso es lo importante cuando hablamos de la ventilación de alta frecuencia convencional o pura. Ya cuando adicionamos el volumen garantizado, que ha sido hoy por hoy ya la estrategia que está vigente y que ha demostrado que mantiene volúmenes minutos estables mediante la regulación continua de la amplitud, ¿sí? La amplitud ya deja de ser, digamos, dominada por el clínico y empieza a modificarse de acuerdo a la resistencia y la compliance de ese nene. Entonces es bastante, o sea, hoy por hoy el volumen garantizado, inclusive en la ventilación convencional, se denomina un modo ventilatorio de autodestete. Compensa los cambios dinámicos en los pulmones y el circuito respiratorio y es menos susceptible a las variaciones potencialmente peligrosas y las complicaciones relacionadas con la hiperventilación no controlada. O sea, me ayuda a mantener mucho más controlado el CO2 y obviamente disminuye el riesgo de lesión ventricular. Este es un concepto de este maestro de la neonatología y la ventilación, donde él define que el volumen garantizado reduce el riesgo de una hiperventilación accidental y de lesión pulmonar debido a un sobreesfuerzo del tejido pulmonar. Si bien es cierto, estamos buscando restringir al máximo el volumen, puede haber momentos en que ese volumen sobrepase los 2 mililitros por kilogramo y no nos demos cuenta y estamos generando daño al tejido. Entonces sirve para instaurar una ventilación minuto estable y se requieren menos mediciones de gases sanguíneos, cosa que también es muy bueno, y se trata de un modo tipo autodestete que, según ha sido demostrado, disminuye la duración total de la ventilación mecánica. ¿Cómo funciona el algoritmo del volumen garantizado? Es supremamente simple. Yo ajusto el volumen de acuerdo al objetivo de ventilación que tengo, a 1, a 1.5, 2 cc por kilogramo de peso, y la presión va a ser cambiante dependiendo de las condiciones de resistencia y compliance que tenga cada paciente. Y eso va a favorecer obviamente muchísimo los tiempos de ventilación, inclusive. Las indicaciones, bueno, ya bien saben, fracaso de la ventilación mecánica convencional definida como para el paciente pretérmino con un índice de oxigenación por encima de 15 y en el recién nacido a término un índice de oxigenación por encima de 20. Aquellos pacientes que necesiten o demanden presiones inspiratorias picos mayores o iguales en los recién nacidos a término hasta 30 o en menores más prematuros de 20 ya es indicación para la alta frecuencia. En recién nacidos a término o pretérmino con síndrome de fuga de escape aéreo, en el caso de las enfisemas, neumotoras, fístulas broncopleurales, recién nacidos con hipertensión pulmonar persistente, que tenga la indicación de óxido nítrico, porque la terapia combinada de alta frecuencia con óxido nítrico es mucho más efectiva, y en el caso de hernia diafragmática e hipoplasia pulmonar.
Para concluir, la ventilación de alta frecuencia oscilatoria es una modalidad efectiva en una variedad de situaciones clínicas, como lo vimos. El uso del abafo pues, ha permitido conocer más acerca de la lesión pulmonar y el daño potencial a diferentes órganos como el cerebro con el uso subóptimo de la ventilación, y por esta razón es que se ha avanzado más en los estudios al respecto de la ventilación, sumando el volumen garantizado. El uso del abafo pues, ha contribuido al entendimiento de la fisiopatología de la falla respiratoria y del concepto de reclutamiento y volumen pulmonar adecuado, porque realmente está diseñada para lograr ese objetivo y mantener en la ventilación segura, la zona segura de ventilación en el paciente. Muchos de los beneficios del abafo son por la optimización del volumen pulmonar más que por la frecuencia respiratoria alta, que es como lo que le tememos, pero en realidad es esa frecuencia respiratoria alta y la mayor con volumen. Uno, soporte y volumen como y pues ¿no me escuchan? Hola. Ay, tranquilos. Y bueno, en la actualidad, esto ya, digamos que este es el fin para darle el paso, digamos, a otra charla, porque cuando hablamos de modos de ventilación actuales, ya estamos hablando de modos. Primero estamos tratando de invadir lo menos posible en términos de ventilación a los pacientes, pero en el momento en que tenemos esa necesidad hay que buscar siempre el uso del modo de presión de soporte y combinarlo con volumen garantizado como primera línea en todos los recién nacidos que requieren soporte ventilatorio, y reservar obviamente el abafo para una falla respiratoria severa o con las indicaciones específicas que ya vimos. ¿Listo? Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O los que están también en el Zoom pueden hacer preguntas también. Lisbeth, por favor, ¿me puedes ayudar? Al parecer no hay preguntas. Bien, entonces, doctor. Bien, al momento de pasar a la ventilación de alta frecuencia, ¿cuál es el momento ideal para iniciar el volumen garante? Es súper importante, doctor, que primero se reconozca el terreno que están ventilando. Hola. Es supremamente importante que primero se defina el terreno que están ventilando. No se pueden, digamos que, atrever a iniciar desde el minuto cero, porque tenemos que valorar la mecánica respiratoria de ese paciente y definir realmente cómo cómo se están comportando las presiones que yo estoy ajustando y cuáles son los volúmenes que estoy obteniendo. Y hacer esa valoración inicial que me permita definir que he ajustado la presión media de la vía aérea realmente
eficiente para ese paciente, que no lo llevo a sobredistensión, tengo que hacerle seguimiento a la radiografía inicial, valorar los espacios intercostales y ya de una vez definiendo ya cómo es que ese paciente respondió de forma inicial al ajuste inicial de los parámetros en ventilación de alta frecuencia y valoro el terreno que realmente estoy ventilando, ya ahí sí me atrevo a amarrar el volumen para lograr obviamente eso que deseo y es el menor daño pulmonar. A ver, ¿alguien más se anima a hacer una consulta? ¿Sí, no hay más consulta? ¿Doctor? Ok. Bueno, el día a día con la ventilación mecánica tenemos el problema de la aspiración de secreciones, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer para no desreclutar a ese niño? Porque una vez soltado el sistema de tubuladuras o desconexión del ventilador a la interfaz, ocasionamos bastante daño, ¿no? Sí, y definitivamente, doctora, ahí volvemos a lo que teníamos que, digamos que hemos hablado previamente, y es que cuando usted instaura ese tipo de ventilación o la ventilación convencional, la humidificación óptima le ayuda a saber cuál es ese momento preciso que usted tiene para intervenir terapéuticamente al paciente. Y hay que favorecer esos momentos con sistemas cerrados que haga que usted no tenga que desconectarlo. Es lo ideal, es ver obviamente el monitoreo gráfico que me va a mostrar que es el momento, porque vemos las gráficas, las curvas, las vemos empezamos a ver esas resistencias que producen las secreciones, ¿sí? Como tal en la monitorización gráfica. Y pues obviamente nos ayuda muchísimo a no estar interviniendo, porque no se trata de desconectarlo, sino de intervenirlo. Nos ayuda muchísimo a no tenerlo que intervenir con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque yo estoy manteniendo un sistema cerrado con una humidificación efectiva. Usted seguramente tiene un buen y adecuado manejo de secreciones, entonces no implica tanta intervención, pero a la hora de tenerlo que intervenir, porque hay que garantizar la permeabilización de la vía aérea, por supuesto, para favorecer obviamente la entrega de la presión, pues que se haga con sistemas cerrados que permita obviamente intervenir sin reclutar. Además, les iba a decir otra cosa. Además, el paciente candidato para la ventilación de alta frecuencia se tiene que permeabilizar previo al inicio de la ventilación, porque también eso nos va a ayudar a tener una adecuada valoración de la amplitud, del efecto que está produciendo la ventilación en el paciente. Con la vía aérea que no esté permeabilizada, pues de pronto por simplemente secreciones, pueda que el barrido de CO2 en el coeficiente que muestra el ventilador no se observe, pero es porque simplemente había que aspirarlo antes de conectarlo. Y ya una vez conectado, hago una intervención segura con sistemas cerrados y por horario. Y a necesidad, claro. Sí, por supuesto. Gracias. Ok, muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas. También, por favor, aplausos para la licenciada Claudia. Vamos a reconocer su visita y sus exposiciones. La licenciada Elizabeth Monge le va a otorgar un reconocimiento, por favor, en el centro para las fotos.